Buenas tardes, amados hermanos, Dios los bendiga. Es un gozo estar con ustedes, compartir, estudiar, opinar de la palabra de Dios. Es el gozo del cristiano. Y hoy lo hacemos en esta escuela dominical. La lección es la número 34. El tema que está en la página 170, la predicación de Juan el Bautista. Y la lectura bíblica es en Juan capítulo 1, versículos 6 al 34. En alguna ocasión, una alumna me dijo, y me agradó mucho lo que dijo: mi papá me da todo, pero no me pone a trabajar, no me dice que haga nada, no me dice qué cosas hacer, no me pone con un propósito en la vida y deseo que lo haga. Dije, ¿quién sabe cuándo voy a volver a oír esto, verdad? Pero me agradó mucho su sentir. Y pues también en la vida cristiana a veces sucede lo mismo. Nos da mucho gusto que papá, nuestro Dios, nuestro Padre, nos dé el sustento, nos bendiga. Pero aquí hay una diferencia. Él sí nos dice qué hacer y nos da un propósito. Recordemos de el domingo pasado, el gozo de Pablo eran 3 cosas y tenía un propósito ese gozo y esas 3 cosas. ¿Cuáles fueron esas 3 cosas que le trajo gozo a Pablo? Ser escogido, tener el apoyo de Cristo que le fortalece y tener la confianza de que Dios le tuvo como fiel. Son 3 cosas muy hermosas que también debemos de experimentar nosotros como hijos de Dios y nos deben de mover ¿a qué? ¿A qué movió a Pablo estas 3 cosas? A predicar. El tema de hoy es la predicación de Juan el Bautista. Y todos los hermanos que me han antecedido han estado hablando de la predicación, del evangelismo, de hacerlo, que es un mandato, que es para la iglesia, que es para ti, que es para mí, para cada uno de nosotros. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con este mandato? ¿Qué estamos haciendo con este mandato? Pablo dijo, ay de mí si no anunciare el evangelio. ¿Qué había en Pablo para decir estas palabras? Ay de mí si no anunciare este evangelio. Este ay dice que él entiende qué es el evangelio, qué valor tiene el evangelio, que él está en ese evangelio y por eso él lo valora, lo ama, le trae gozo y dice, tengo que hablar, tengo que decir, tengo que dar las buenas nuevas. Nosotros podemos pasar horas, días, semanas, meses, años, toda la vida hablando del trabajo, hablando del deporte, de enfermedades, de películas, de chistes, de problemas, de situaciones, de tantas cosas. Pero la pregunta es, ¿cuántas veces hablamos del evangelio? Pablo lo hacía y de continuo. Una segunda cosa de el decir, ay de mí, es que él decía, no me he de gloriar, no he de exaltarme, porque el hablar el evangelio era producto del Señor, era divino, era de lo alto, provocaba en él el gozo de hacerlo y que fuera para la gloria de nuestro Dios. Hay quienes a veces necesitamos el aplauso, necesitamos el reconocimiento, el premio, si no predicamos o no evangelizamos, porque no vemos nada para nosotros y nos desenfocamos que todo es para la honra y gloria de nuestro Dios. El ay de mí en Pablo es una persona cuyo pensamiento era la responsabilidad enorme y voluntaria
de hablar de Cristo, de hablar a todo prójimo. Pero nosotros a veces, como cuando a nuestros hijos les pedimos algo y dicen, ¿y yo por qué? A veces como iglesia también decimos eso, ¿y yo por qué? Hay quien puede hacerlo, pero el problema es que esto es una orden que Dios da ¿a quién? A todos y cada uno de sus hijos. Ay de mí, expresa un pensamiento que siente gozo por el llamado de Dios de ser un instrumento, que tenemos esa bendición de trabajar. Dios nos escoge y no nos escoge nada más y que estemos en una esfera y ahí estemos recibiendo y recibiendo. Él nos escoge y nos dice, son instrumentos míos y los necesito para el evangelio, para predicar. Y Pablo dijo, sí, y lo hizo. Se sintió instrumento y por eso decía Pablo, ¿qué quieres que yo haga? Y eso debemos decir nosotros. Por eso la pregunta, hermano, para ti, ¿qué es esto, el evangelizar? ¿Una carga o un gozo? Ay de mí es alguien que entiende lo miserable que es vivir sin Cristo, lo miserable que es no predicar las buenas nuevas, de no ser un instrumento de Dios, sentirse miserable por no querer ganar uno más para Cristo. ¿Tú te sientes como, hermano, hasta el día de hoy? ¿Sientes tú estos ayes de Pablo? Ojalá que hayas dicho amén. El pasaje clave de la lección es Juan 1, 6 al 7. El pasaje clave debe de ser nuestro también, como lo fue para Juan el Bautista. Y el objetivo de la lección dice que tomemos esta imagen de Pablo, este proceder de Pablo, este modelo, al menos por 3 razones. La primera, al igual que Pablo, él se siente enviado por Dios. Qué bendición grande es ese sentimiento de sentirse enviado por Dios. Cuando tú vas a decir, a hablar, a predicar, a evangelizar, ¿sientes como bendición el ser enviado? Los que lo han hecho saben de lo hermoso que es sentirse enviado. La segunda imagen o testimonio de Pablo es que Cristo sea el que se predique por medio del testimonio, que se sienta, se vea que es verdad el gozo que hay en uno, que no se vaya con tengo que hacerlo, pues me obligaron, pertenezco al grupo, a la sociedad y todos fueron, la iglesia lo está ordenando, no, sino que se sienta el testimonio y que Cristo sea el que se está hablando. Y el tercer punto es el que veamos que los hombres y las mujeres creen. Es un gozo ver, es algo tremendo, es trascendente, es increíble, es grandioso, es poderoso, el cambio extraordinario que sucede en una persona que escucha la palabra y cree. En resumen, es cambiar de muerte a vida. Es cambiar de lloro y crujir de dientes al gozo glorioso en el Señor. Es de vida de pecado a una vida de testimonio. De haber sido un instrumento del demonio y ahora ser un instrumento de Dios. Esto lo valoraba y lo sentía y lo vivía Juan el Bautista. Pero no se le olvidaba que él no era la luz, que no era él el que lo había planeado todo, que no era él el poderoso. Solamente era un instrumento del que sí es la luz, del que sí es poderoso y el que puede realizar ese cambio, y ese es Cristo, el Señor. No nos sintamos orgullosos de nosotros, no nos sintamos importantes,
no nos sintamos que podemos, y mucho menos digamos, como a veces se dice, ese hermano fue convertido por mí. Todos estos que vienen, yo los alcancé. Nunca pase por nuestra mente esto, porque esto lo hizo el Señor. Y Juan el Bautista lo sentía y se humillaba y daba gracias a Dios por ese cambio, por ese poder realizado en la vida de una persona. En los versículos 9 al 13, Pablo sabe que Jesús venía y que era el verdadero Señor y que Él traía salvación, pero sabía que aún siendo el creador del mundo, el mundo lo rechazaría, pero sabía que algunos de ellos recibirían la salvación. No sé si este es nuestro pensar. Jesús viene por segunda vez. Pablo, Juan sentían a Cristo que había venido. ¿Nosotros sentimos lo mismo? ¿Que Cristo va a venir por una segunda vez? Y que algunos nos van a rechazar, que algunos se van a burlar, algunos nos van a marginar, algunos no nos van a apoyar, pero habrá algunos o habrá alguno que va a escuchar y que el Señor lo va a cambiar y lo llevará a salvación. Y así como sintió Pablo y así como sintió Juan, el gozo de ver el poder de Dios, nosotros también lo vamos a ver. ¿Lo creemos, hermanos? Versículos 14 al 18. Pablo tenía esa necesidad de predicar. Repito, esa necesidad de predicar. Hay cosas que hacemos y a veces no, pero hay cosas que necesitamos hacer y porque las necesitamos lo hacemos. Y llegar a ese nivel en el querer predicar y evangelizar es una bendición que ha llegado a tu vida. Que sea una necesidad, que necesito hacerlo casi todos los días o cada vez que se presente una oportunidad o cada vez que yo provoque una oportunidad, cada vez que el Señor me ponga a alguien ahí cerca. Sentir esta necesidad de predicar a la superioridad de Cristo, del Hijo de Dios. Esto trae gozo a nosotros y trae necesidad de hacerlo. Juan el Bautista hablaba con toda la verdad, lo dice el fanal y lo dice la Biblia, y decía todo completo, no andaba con rodeos, no adornaba, no ocultaba nada por tratarse de fulano o sutano. Tanto así que aún a Herodes le dijo, no te es lícito tener esta mujer de tu hermano. ¿Y qué le costó a Juan el Bautista? La muerte. Ser decapitado en la cárcel y llevado en una charola a su cabeza. Pero él lo hizo a pesar de todo. No escondió nada. Por eso, hermanos, nosotros no podemos quitarle verdades a la Biblia. No podemos minimizarlas. No podemos decir a veces sí o a veces no. No podemos decir es que no me parece a mí. Opino diferente. ¿Cómo qué cosas? Podemos a veces robar, mentir, pero aunque no lo hagamos mucho, lo hagamos poco, está bien. No se preocupe si dijo una maldición, es que a veces da coraje, no hay problema. Es pornografía, es una necesidad, aunque lo haga poco. Unos pueden fumar y pueden tomarse unas cervecitas, a nadie le hace daño. Si no diezmas, pues no pasa nada. Si no te gusta castigar a tus hijos o no te parece que se castiga a los hijos, pues no lo hagas. Hazlo a tu manera, a tu gusto. La palabra de Dios dice que no quitemos nada, ni aun la tilde, porque hay sentencia para el que hace esto. La verdad, hermanos, incomoda, sí, cierto, pero incomoda más a lo que el Señor te vaya a hacer por no decir la verdad, y incomoda más estar en condenación y en infierno por no haber hecho lo que Dios dijo, hablar la verdad. Y esto hizo Juan el Bautista. Versículos 19 al 28. Juan el Bautista fue cuestionado, sí, por religiosos y fariseos. Había mucha gente que le cuestionó
le molestó, le incomodó. Pero hay una bendición y una ventaja en esto. No será cuestionado por Dios, porque cumplió. Fue un siervo digno, que sí hizo las cosas como Dios le ordenó. Versículos 29 al 34. Juan no se preocupaba cuando su popularidad empieza a descender, a decaer. Ese era su propósito, menguar, no ser el importante, sino que fuera Cristo, fuera el Señor, el preeminente, el reconocido, el amado, el alabado, el creído. Él es el que debe de ser reconocido. Lo sintió y así lo hizo Juan el Bautista. Nosotros tenemos ese sentir, que aunque no se nos reconozca, aunque se nos haga menos o tal vez se nos ridiculice, porque evangelizamos, porque salimos a las calles, porque compartimos. Juan lo hizo y hombres del Señor lo hicieron. Qué bendición que lleguemos a este nivel, que mi huella en la tierra no sea la mía, sino que sea la huella de nuestro Señor Jesucristo, que sea la honra para Él y la gloria, y que solamente se llegue a decir ahí en el epitafio: esta es una vida desgastada para la honra y gloria de nuestro Dios. La iglesia, hermanos, necesita hombres y mujeres así, fieles, predicadores, humildes, obedientes, valientes, que cumplan este ministerio. ¿Cuál? Predicar, evangelizar, amonestar con la guía del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús. Hay unas preguntas que con esto termino en la página 173 de su libro, y esas preguntas no son nada más para contestarlas, sino para que queden en meditación y que traigan una acción en nuestras vidas. ¿Cómo influía la personalidad de Juan el Bautista en su predicación? Mucho. ¿Por qué mucho? Porque se podía ver en él el testimonio y la imagen de Dios. ¿La predicación de tu iglesia local está comprometida con la verdad? Tú tienes la respuesta. ¿Consideras importante el ministerio de la predicación en tu iglesia? Que esta pregunta sea personal y directa para cada uno de nosotros. Hermanos, seguimos invitando y ojalá no lo echemos en saco roto. Los que sí lo hacen se han estado gozando, han tenido bendición, pero quien todavía no lo acostumbra, quien todavía lo duda, a quien todavía le da miedo o vergüenza, póngase en oración. La iglesia, el Divino Redentor y la misión Ríos de Agua Viva debe estar evangelizando cada vez que pueda. A eso venimos, ese fue nuestro propósito. Y ojalá pensemos como esta persona, esta alumna me dijo un día: no solamente quiero la bendición, quiero hacer algo, quiero estar trabajando, quiero estar sirviendo. Pidámosle al Señor que sea evangelizar y llevar las buenas nuevas en humildad, con fe, valentía, para la honra y gloria de nuestro Dios. Amén. Oramos. Bendito Padre, Señor, te damos gracias por la bendición de tu palabra. Y esa palabra, Señor, esté grabada con fuego en nuestros corazones, y que esta palabra haga eco en nuestra vida y que salga y llegue al prójimo, a todo el que esté cerca de mí, a todo el que tenga hambre, tenga necesidad, y aún aquel que no quiera, compartámosle. Todos necesitan de la palabra de Dios, del mensaje de salvación. Ayuda a cada miembro de esta iglesia a tener el querer, pero también el hacer. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos.
Muchas gracias por estar con nosotros y seguir la transmisión. El próximo domingo, si Dios permite, pues estaremos aquí de nuevo. El próximo domingo estará con nosotros nuestro hermano Raimundo, compartiendo la palabra del Señor en la enseñanza. Que el Señor les bendiga y que tengan un bonito día.